Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Qué gusto saludarles. Dios les bendiga. Es un gusto estar aquí con ustedes hoy martes, Día del Señor. Como todos los días son días del Señor, pero hoy es martes de vernos aquí. Yo soy el pastor Axa Macedo y me da mucho gusto poderles saludar. Entramos unos minutitos tarde, estábamos haciendo una revisión del texto que vamos a compartir esta noche con ustedes, así es que me entretuve y cuando me di cuenta ya se me había pasado el tiempo de iniciar la transmisión, así es que perdón por este pequeño retraso, pero ya estamos aquí, gracias a Dios, y aquí nos encontramos para poder conversar. Siempre es un gusto poder saludarles, poder ocupar este tiempo para conversar. Hace 8 días no pudimos estar en esta transmisión, lo cual les ofrezco una disculpa porque sé que hay quienes están esperando que iniciemos la transmisión para conectarse y estar al pendiente de las enseñanzas que Dios pone en nuestro corazón poder compartir con ustedes. Así es que les ofrezco una disculpa por esa falta de conexión. Andábamos fuera de casa y entonces fue muy difícil poder hacer la transmisión desde donde estábamos, pero ya estamos aquí. Gracias a Dios por seguirnos, por compartir el video, por dejar su like, sus comentarios, sus saludos, su opinión, sus dudas, sus incertidumbres, sus preguntas, todo gracias, en verdad, les agradecemos tanto que se comuniquen con nosotros. Eso nos da un poco de retroalimentación, de poder eh, hacer de esto una comunidad, porque no se trata solamente de hacer un discurso, de hacer un poco de homilética aquí, hable y hable, sino más bien poder compartir con ustedes en esta conversación, en este diálogo, que a veces parece que es monólogo, pero la intención es poder hacer una conversación a través de sus mensajes, de sus saludos y poderles saludar. Así es que bienvenidos todos, dice Irma Astudillo, buenas noches, Pastor Axa. Bendiciones a todos. Gracias, Irma, gracias por conectarse. Gracias a los que van llegando. Por ahí la pastora Ceci, gracias de verdad. Algunos quizás no se lo esperaban. Por ahí hubo una confusión porque Facebook volvió a notificar el mensaje que yo publiqué hace 8 días de que no íbamos a tener transmisión. Pero por eso pongo la fecha ahí en los mensajes que comparto. Cuando le pongo ahí que hoy martes no tendremos transmisión, pongo la fecha de qué martes, porque ya me he dado cuenta que Facebook a los 8 días vuelve a mandar ese aviso a nuestros contactos y entonces algunos quedan con la confusión de que no estamos transmitiendo o de que no hay transmisión. Y eso pues genera confusión en algunos. Pero aquí estamos, así es que por ahí denle like, dejen un comentario porque eso hace que Facebook les avise a otros de mis contactos que ya estamos en vivo y que ya estamos en transmisión. Así es que gracias por conectarse, gracias por estar aquí, gracias por seguirnos. Y bien, como de repente el tiempo no me alcanza, ¿qué les parece si entramos en materia y entramos ya a esta transmisión? Dice la pastora Ceci, bendiciones, bienvenidos a Manto Nuevo. Les amamos. Así es, pastora Ceci, les amamos a todos ellos, a los que nos siguen, a los que nos escuchan, a la comunidad. Bienvenidos en verdad. Gracias por sus comentarios, gracias por sus saludos. Y vamos en materia, al tema de hoy. Y les había dicho que por ahí tenía pendiente un mensaje que compartir, una especie de disertación. No, 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 es que se oye así muy, muy profundo, pero no, en realidad es una aclaración de ideas. Tengo muchos amigos que nos siguen en redes sociales, que están en contacto con nosotros, que mandan sus publicaciones, que nos hacen saber que están viendo lo que publicamos, las predicaciones, los devocionales, algunas cosas que hemos dejado por aquí en la red social y nos hacen saber que nos siguen y entonces dejan sus comentarios, nos mandan mensajes y ellos también en esta interacción que hay al ver mis publicaciones, pues a mí me llegan sus publicaciones y entonces yo empiezo a ver lo que ustedes también publican. En realidad no soy mucho de meterme a los perfiles de la gente con la que estamos en contacto para ver qué publican, ¿no? En realidad son las notificaciones que me llegan y esa interacción que hay entre ustedes y nosotros por medio de dar un like, dejar un mensaje, mandar un mensaje en privado y eso hace que haya una interacción. Entonces me llegan algunas notificaciones de amigos que no todos son parte de la comunidad cristiana. De hecho, muchos de ellos no son cristianos y entonces tenemos una interacción y resulta que vi una publicación de un amigo mío. Un amigo mío donde de la universidad, cuando estábamos en el Politécnico, yo estaba estudiando en el Poli, la ingeniería, y entonces
fuimos muy buenos amigos, nos dejamos de ver por muchos años hasta que nos reencontramos otra vez aquí en las redes sociales. Y por cierto, le mando un gran amigo, un gran abrazo a mi querido amigo Pedro. Y entonces vi una publicación que él hizo y me llamó la atención la publicación, donde habla que Jesús era un revolucionario. Y por eso el título de esta conversación de esta noche es Jesucristo el rebelde. Y rebelde entre comillas lo marqué porque de repente parece que, que sí, Jesús era un rebelde al sistema, ¿no? Un revolucionario del sistema. Incluso los cristianos hablamos de que Jesucristo vino a revolucionar el mundo. Los cristianos hablamos de esa transformación que hizo Jesús y los cristianos del primer siglo en aquella época que trastornaron al mundo, que estaban cambiando la ideología y el pensamiento de las sociedades ya establecidas en aquel entonces. Estamos hablando del primer siglo, de la era después de Cristo. Entonces, fueron años de mucha convulsión social, donde el imperio que dominaba en aquel entonces entró en una especie de crisis, donde sus emperadores dejaron de ser lo que eran antes en Roma, y entonces ese imperio se dividió, después disminuyó su capacidad, y en fin, pasaron muchas cosas en el primer siglo y varios años después, pero entre las cosas que figuran en aquel entonces es el grupo de creyentes en Cristo que empezaron a compartir el mensaje y empezaron a tocar al mundo conocido de aquel entonces. Y no, eso nos hace creer o nos hace pensar como cristianos que sí, que tenemos que ser revolucionarios, que tenemos que ser reformadores, que tenemos que ser de los que trastornan al mundo, tenemos que ser rebeldes ante el sistema de este mundo y entonces nos adjudicamos frases o palabras que suenan bonitas, que suenan románticas, que suenan así utópicas, como una ideología o un pensamiento que parece innovador o transformador. Pero realmente, ¿qué fue? ¿Quién fue Jesús? ¿Qué hizo Jesús respecto a aquel entonces? Y me gustaría basar esta conversación o esta noche hablar precisamente de este Jesús que se considera rebelde. Y primero que nada, vamos a la palabra de Dios, a Hechos capítulo 17, nuestros mensajes y nuestras conversaciones en este foro, aquí en esta red social, y después subimos este video a YouTube, pero nuestra conversación tiene fundamento en la palabra de Dios. Si tú no nos habías escuchado o no habías estado en estas conversaciones, muy probablemente te sorprenda que tomemos la Biblia como base de nuestra conversación, pero esto es lo que creemos nosotros, mi convicción, soy pastor de la iglesia, de la comunidad Manto Nuevo, y mi convicción es esta, que la palabra de Dios es la mejor herramienta para conocer a Dios, para conocer nuestro propósito y para caminar firmes en la voluntad de Dios. Así es que por eso hablamos de la Biblia y tomamos la Biblia como fundamento de estas conversaciones. Así es que vamos a la Biblia, a Hechos capítulo 17, versículo 1 al versículo 9. Y aprovecho para saludar a quien va llegando. Susi, buenas noches. Dice buenas noches, pastor. Buenas noches, Susi, a ti y a la familia. Reciban un gran abrazo. Dios les bendiga enormemente. Déjenme mover aquí esto que me estorba un poco. Ok. Así es que saludos a Susi, a toda la familia. Si andan por ahí los niños, un abrazo grande. Si anda por ahí Pepe también, un abrazo grande. Sean muy, muy bendecidos. Dice el libro de los Hechos, espero que ya tengan su Biblia a la mano. Si no tienes modo de abrir tu Biblia porque vienes manejando o estás en el transporte público o apenas vas llegando a casa y no tienes forma de leer la Biblia o no tienes una Biblia a tu alcance, escucha la lectura que hago, que está en la palabra de Dios. Te doy la cita para que puedas tomar nota, para que se quede aquí grabado de cuál es el texto que estamos leyendo y en la que nos estamos basando para esta conversación de esta noche. Así es que primero vamos a Hechos capítulo 17, versículo 1 en adelante. Dice, pasando por Antípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas.
Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, esto me encanta como lo dice el libro de los Hechos, el apóstol Lucas, bueno, el evangelista Lucas escribió el libro de los Hechos a través de la investigación y de la narrativa. Él anduvo con Pablo, anduvo con los apóstoles en el primer siglo y él narra los acontecimientos. Y entonces dice Lucas, versículo 5, entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, que casi no hay en todas las épocas, casi no hay ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad. Y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan al mundo, entero, también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey llamado Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza, entonces pagaron la fianza de Jasón y de los demás, lo soltaron. Hay muchas cosas interesantes de este texto. La verdad es emocionante leer el libro de los Hechos y lo que acontecía entre los hermanos del primer siglo y todas las cosas que tuvieron que enfrentar y por las que tuvieron que pasar, cómo la gente se convertía, cómo había un verdadero arrepentimiento, había convicción en los corazones. Aquí en Tesalónica se levantó una gran iglesia, uno de los ministerios más sólidos del apóstol Pablo fue en Tesalónica. Y ya pueden ver o ya pueden darse cuenta que había gente judía que creyó, gente no judía, es decir, los griegos, gente importante entre aquella sociedad, gente que tenía recursos financieros y se convertían, escuchaban el mensaje de Pablo y se convertía la gente, estaban convirtiendo. Y entonces los judíos, porque Pablo llegaba a la sinagoga a predicar durante fines de semana, 3 sábados, estuvo hablando en el Shabbat, él se paraba y hacía una argumentación en base a las escrituras para presentar el caso de Cristo y argumentar y demostrar que Cristo era este Mesías que había sido anunciado desde el Antiguo Testamento, del cual el apóstol Pablo dice claramente, este Cristo, este Jesús al que yo les predico, este es el Cristo, ese es el Mesías del que está hablando las escrituras, de lo que dice el Antiguo Testamento acerca de la venida, de su muerte y de su resurrección. Es decir, Pablo explica, fundamentado en la palabra de Dios, todo el Evangelio para que la gente que estaba ahí creyera, y la gente creyó. De repente sucede que entre querer ver que la gente se convierta, diluimos un poco el mensaje del Evangelio y procuramos que la gente vea lo bonito, lo romántico, lo interesante del Evangelio para que se convierta. Y dejamos a un lado el centro del mensaje, que es Jesús. Es decir, hablamos de las bendiciones, hablamos de los milagros, de las señales, de los prodigios, y vamos relegando un poquito lo que implica seguir a Jesús. Porque esto es precisamente lo que incomoda a muchas personas, tener que seguir a un hombre que definitivamente pudo haber sido en aquel tiempo perseguido, asesinado, pero de ahí a creer que resucitó o creer que era el Hijo de Dios o creer que era un hombre eh, enviado de parte de Dios para salvación del mundo, que era el Salvador del mundo, ahí es donde muchos preferimos no dar ese mensaje o no llegar a ese punto para no caer en la religiosidad. No queremos hablar de religión, no queremos hablar de Jesús. Queremos hablar de las bendiciones, de las sanidades, de los milagros, de que Dios es bueno y que Dios bendice, pero diluimos un poco el Evangelio para que la gente finalmente se acerque. Esto es un pequeño paréntesis a este mensaje porque de verdad es importante que si tú compartes del Evangelio, Jesucristo siempre sea el centro de tu mensaje. Las bendiciones, los milagros, las sanidades, la prosperidad, la restauración del matrimonio, que los hijos vuelvan a casa, cualquier cosa que quieras decir acerca de la bendición por seguir a Jesús, esa es añadidura, no es la razón del Evangelio. La razón del Evangelio es que Jesús murió en la cruz por nuestros pecados
y que resucitó al tercer día y ahora está a la diestra del Padre. Ese es el centro del Evangelio, y que para poder acceder al Padre por medio de Jesucristo tiene que haber un arrepentimiento en nuestro corazón, una transformación en nuestro entendimiento para que podamos acercarnos al Padre por medio de Jesús, por medio de la fe en Jesús. Entonces, esto es importante que lo consideres, porque no se trata de ganar multitudes. Es que, ¿por qué no tenemos grandes multitudes como en Tesalónica, Pablo? Son circunstancias diferentes, son momentos diferentes, y Dios tiene su tiempo para todo y para todos. Así es que solamente en este pequeño paréntesis que hago, es importante que compartamos el Evangelio, pero lo compartamos siendo Cristo el centro de nuestro mensaje, siendo Jesús, y la razón de este mensaje, la razón de esta predicación es Jesucristo. Y eso es lo que pasó con Pablo, presentando a Cristo. La gente se convirtió, pero lo que me llama la atención es lo que dicen estos judíos celosos de lo que estaba haciendo Pablo. Dice, estos que están trastornando al mundo. Y entonces parece que es algo heroico lo que sucede, trastornar al mundo. Yo recuerdo que en alguna ocasión hablé de este texto y le decía a los hermanos, hermanos, tenemos que trastornar nuestra ciudad, y hermanos, tenemos que ganar almas y hacer una revolución y hacer la diferencia. Y sí, se oye interesante, pero en cada generación han existido diferentes figuras emblemáticas de cambio, de transformación social. Puedes leer libros de historia y darte cuenta que en cada generación, en cada época, en cada siglo, ha habido héroes reconocidos, personajes reconocidos, que han sido emblemas o han sido figuras que son como héroes de generaciones que se establecen, que fueron quienes estuvieron transformando o trastornando las sociedades. Podemos hablar de muchísima gente. Las personas anhelan, la gente anhela que haya estas figuras. Es decir, nuestras sociedades anhelan que haya figuras a seguir. No todos estamos hechos para ser líderes. No todos estamos hechos para encabezar una revolución o para ser figuras públicas. Algunos estamos hechos para seguir a alguien, para que alguien nos guíe. Y no, ojo aquí, no estoy hablando de las ovejas, de ser ovejas, de ser manipulados. No, no, no. De verdad hay una conformación dentro de nuestro interior que nos permite ser líderes y dirigir a un grupo de personas hacia algún propósito, o que puede ser un gran líder, puede ser un muy buen líder y guiar a un grupo de personas hacia este propósito. Incluso cuando hablo de un grupo de personas, no estoy hablando de una iglesia o de una multitud de personas. Estoy hablando incluso de tu propia familia. Tu propia familia necesita a alguien que los guíe, que los lleve a un buen puerto, que los lleve a un buen destino. Y a veces es difícil como papá o como padres, es difícil poderle dar rumbo a nuestra familia. A veces nosotros mismos ni siquiera sabemos a dónde vamos o a dónde vamos a estar mañana. Pues cómo vamos a decirle a nuestros hijos, nuestro destino es la gloria de Dios, o nuestro destino es la prosperidad o la bendición o el llamado al ministerio. No podríamos dar una instrucción así, porque realmente a veces es complicado, ni siquiera nosotros sabemos hacia dónde vamos. Entonces nos damos cuenta que no necesariamente somos unos excelentes líderes. Podemos ser unos grandes seguidores. Podemos ser personas que saben seguir una orden, que sabemos escuchar las instrucciones y seguir la instrucción y seguir el camino que nos están marcando hasta nuestro destino final, llegar hasta la meta, porque sabemos seguir las indicaciones. De repente nos entra la filosofía del mundo donde todos podemos ser líderes, todos deben ser líderes, todos tenemos el llamado al liderazgo, y entonces peleamos dentro de nosotros porque no sabemos dar una orden, porque no sabemos dirigir en nuestra casa, no sabemos dirigir nuestras propias vidas, y entonces entramos en conflictos existenciales por esa falla o esa falta de liderazgo. Ahora, no estoy diciendo que no puedes ser un buen líder. De hecho, puedes aprender a ser un buen líder, un gran padre de familia, una gran mamá, un gran esposo, puede ser un gran jefe en tu trabajo, un gran empresario. Se aprende. Con esa idea que nos metieron en la cabeza que los líderes nacen ya son líderes natos y presumen ese liderazgo nato en su vida, de repente se nos olvida que el liderazgo también se puede aprender. Jesús le enseñó a hombres sin letras, algunos de ellos, otros eran preparados, pero les enseñó a ser discípulos, y ellos aprendieron a escuchar al maestro durante todo el tiempo que Jesús estuvo aquí en la tierra. Ellos siguieron a Jesús, y después estos mismos se convirtieron en los líderes que trastornaban o que trastocaban al mundo y que lo estaban cambiando y transformando a través del mensaje. Así es que se puede aprender. Tampoco quiero
decir que, no, hermano, tú eres oveja, tú eres seguidor y no puedes ser líder. No, no, no. Lo que quiero es dejar claro en tu corazón es que no debe de ser una frustración para nosotros el no ejercer un buen liderazgo en un principio. No sabemos, no nacemos con eso, pero podemos aprenderlo. Y Jesús es el mejor ejemplo de liderazgo y sus discípulos son el mejor ejemplo de alguien que no era líder y que se convirtió en líder. Entonces podemos aprenderlo y podemos guiar a nuestros hijos. A veces sentimos la culpa de como no obedecimos a nuestros padres y fuimos rebeldes con nuestros padres. Entonces, ¿cómo podríamos ser buenos padres? Si nosotros no obedecimos, ¿cómo podríamos obedecer? ¿Cómo podríamos enseñarle a nuestros hijos a obedecer? Incluso sentimos ese peso como si fuese una maldición de que los hijos rebeldes o los hijos que fueron rebeldes con sus padres ahora tendrán que pagar con los hijos rebeldes que les tocan. No es así, no es una ley, no es una regla. Puedes romper con eso, puedes transformar tu familia y puedes ser un gran líder para tus hijos, un gran líder para tu esposa. Tú como esposa puedes ser una gran líder con tus hijos en tu hogar y puedes guiar a tu familia y puedes llevarlos a buen puerto y al final poder disfrutar de una vida maravillosa. Pero nuestras sociedades siempre han querido tener líderes, siempre. Siempre es necesario que existan esas figuras que levantan la voz, que se vuelven antisistema y entonces se generan lo que conocemos como caudillos, como héroes, como líderes de pueblos, de naciones y que están a lo largo de la historia de la humanidad escritos ahí como ejemplo de estas capacidades y estos liderazgos. Pero ¿hasta dónde podemos creer lo que dice quienes se consideran o a quienes consideramos héroes? ¿Hasta dónde podríamos creerles? De pronto quizás nos decepcionamos de estos falsos héroes, ¿no? Que los primeros los encumbramos a que son grandes héroes y después nos decepciona cuando conocemos su historia o cuando sabemos un poquito más acerca de ellos y entonces nos decepciona que lo que creíamos que eran no es o no son. Y eso ha sucedido a lo largo de la historia de la historia de la humanidad siempre. Muchos personajes que en algún momento se consideraron héroes, después cuando investigas un poco resulta que no eran tan héroes, ni tan santos, ni tan buenos como creíamos que eran. Y para no sufrir una decepción, o sea, para no ser decepcionados por estos héroes fantásticos que la historia nos ha dejado, para no sentirnos decepcionados cuando conocemos su persona, sus frutos, su historia, sus antecedentes, cuando sabemos qué es lo que hicieron realmente, de repente no queremos sentirnos decepcionados y entonces alimentamos la falsa idea de que ellos siguen siendo héroes. Es decir, seguimos adjudicándole calificativos o virtudes que quizás no tuvieron, o a lo mejor sí tuvieron, pero las exageramos para que sigan siendo los héroes maravillosos que han existido en la historia. Te pongo un ejemplo. Am, Cuando yo iba en la primaria y secundaria, el papá de un amigo mío de la infancia era maestro en primaria y una ocasión nuestra primaria estuvo, no sé, 2 días, una semana, no recuerdo, estuvo cerrada o no sé si fue un curso de verano. El asunto es que nosotros no teníamos que ir a la escuela y su papá y mi mamá trabajaban en la misma escuela, entonces ellos sí estaban trabajando, no recuerdo si era un curso de verano, la verdad no recuerdo con exactitud, pero el tema es que íbamos a esta escuela, la escuela de mi mamá, y donde trabajaba también su papá. Mi mamá era maestra de primaria y su papá también de mi amigo, era maestro de primaria. Y este profesor nos dio clases de historia, de ciencias naturales y de ciencias sociales, ahí en ese grupo. Creo que era un curso de verano o un curso de regularización, algo así. Y nos dio un curso de historia. Entonces nos platicó la historia de la Revolución Mexicana, pero nos la platicó tan emocionado, tan nutrido de detalles, que yo no había escuchado algo así, y que me interesó mucho la historia de la Revolución Mexicana. Y entonces hubo dos héroes de la Revolución que me gustó mucho lo que él platicó acerca de ellos. Uno fue Francisco Villa y el otro fue Emiliano Zapata. Zapata por ser de la región donde nosotros vivíamos, y Francisco Villa por ser ese caudillo entrón, luchón, atrevido. Y entonces eran dos de mis héroes favoritos de la Revolución Mexicana. El asunto es que cuando pasa el tiempo, yo me vuelvo adulto,
empiezo a leer otros libros de historia, empiezo a leer otras cosas, empiezo a ir otras investigaciones acerca de estos héroes y me entero de cosas que derrumbaron en mi corazón la idea de estos héroes fantásticos de la revolución. Porque empecé a conocer un poquito de su naturaleza, de su condición humana, de sus errores, de sus equivocaciones, de todos sus defectos, y entonces me empecé a decepcionar de ellos. Y resulta que estos héroes maravillosos que yo consideraba que habían luchado por por un cambio social en México, resulta que ya dejaron de ser mis héroes y ya no eran estos personajes fantásticos en los cuales yo podía decir, wow, qué héroes tan buenos tuvimos. Y eso pasa con muchos personajes a lo largo de la historia. Sigmund Freud, considerado el padre de la psicología, después cuando lees su biografía y te enteras un poco de la investigación que hay en torno de él, te das cuenta que fumaba ciertas drogas o que consumía ciertas drogas, que tenía problemas emocionales, que tenía problemas de enamoramiento hacia su mamá, serios, o sea, problemas serios, y sin embargo se le considera como uno de los principales precursores de la psicología en todo el mundo. Hubo esa teoría de que era el padre de la psicología durante décadas, hasta que se desmitificó a este personaje y se volvió un ser lleno de defectos que dejó de ser héroe de muchos psicólogos y muchos filósofos que apelaban a él como un argumento para poder debatir o para poder decir ciertas ideas porque lo había dicho el padre de la psicología. Eso todavía me tocó a mí en la universidad oír del padre de la psicología. Pero conforme pasa el tiempo empiezan a surgir biografías no autorizadas de Sigmund Freud y entonces te das cuenta que no era tan inteligente o tan sabio como presumían y tampoco sus ideas acerca de la psicología eran tan correctas. Y te puedo hablar de muchas cosas. Hoy que está de moda el tema este del Dalai Lama y lo que acaba de hacer, entonces la gente se escandaliza y mientras se usó al Dalai Lama como un ejemplo de voz y de ideas de integridad y de espiritualidad superior a todos los demás y de entendimiento y de sabiduría superior, ahora resulta que dejó de ser ese héroe espiritual o ese héroe ideológico que estaba recorriendo el mundo dando un mensaje de espiritualidad, ¿no? Resulta que se desmitifica, se cae esa ideología acerca del Dalai Lama y termina siendo un hombre lleno de defectos como cualquier otro. Pero podríamos hablar de muchos más héroes o personajes que la gente levanta o exalta para hacerlos sobresalir entre la sociedad o hacerlos figurar entre la sociedad. Y resulta que nos podríamos llevar el tiempo encontrando los defectos y encontráramos quizás una biografía no autorizada o encontráramos alguna historia de algún testimonio de alguien que cuenta acerca de ellos. Y podríamos también hablar de personajes cristianos, personajes que se consideran importantes, relevantes, eh, figuras trascendentes en la historia del cristianismo, y resulta que también estaban llenos de defectos. Quizás la diferencia sea que los cristianos hemos aprendido a reconocer que no se trata de nosotros, sino de Jesús, ni lo que nosotros podríamos hacer, sino lo que Jesús ha hecho en nosotros. Entonces, tomando en cuenta esto, se espera mucho de los héroes, se espera mucho de las figuras, se espera mucho de aquellos que forman o que son importantes en las sociedades, de aquellos que se convierten en líderes eh, filosóficos, ideológicos, sociales, políticos, cualquiera que sea la línea o el rumbo que tomen estas figuras, se necesita tanto esto que no queremos que caigan. Y entonces cuando encontramos ciertos defectos, le agregamos otras cualidades o le agregamos otras virtudes para que no caigan estos personajes. La diferencia es que Jesús nunca quiso ser mitificado o nunca pretendió ser el líder social o el líder revolucionario o el líder rebelde que muchas veces que se le ha querido atribuir a Jesús. Él nunca pretendió ser ese líder. De hecho, en el momento más alto de su popularidad, en el momento más alto de su impacto social y político y religioso, cuando estaba
cambiando la manera de pensar de la gente, y la gente se maravillaba porque veía lo sobrenatural, veía los milagros, veía la trascendencia de sus palabras, la integridad de su persona, y todo lo que Jesús representaba en carne y sangre. Lo veía la gente, lo veían las multitudes, y la gente estaba maravillada con él. En el momento más alto de su popularidad, en el momento en que yo podría, esta es mi aseveración o mi seguridad, yo podría decir que era el momento en que Jesús era más aplaudido y se consideraba como el hombre más importante en ese momento de la sociedad hebrea, de la sociedad judía y de todos los pueblos alrededor de Judea. En ese momento, la gente lo quiere encumbrar como rey, lo quiere colocar como rey, darle esa posición que muchos líderes buscan, ser encumbrados, ser puestos en esa jerarquía superior a todos los demás. Y bien pudieron haberlo coronado como rey, puesto como rey. Y dicen los evangelios que en ese momento que Jesús se dio cuenta que lo iban a poner como líder, como representante de todos ellos, como la voz cantante y sonante ante el emperador romano, y armar la revolución contra el imperio romano, Jesús se da cuenta que lo quieren nombrar rey y se escabulle entre ellos. Entonces, a diferencia de muchos líderes sociales, políticos, ideológicos, filosóficos, de todos estos personajes que hoy nuestras sociedades tratan de encumbrar, de ponerlos en una posición de superiores, ya sea por su manera de pensar, o ya sea por sus conductas, o su liderazgo, o lo que sea que los pueda poner en una posición superior, que ellos aspiran a eso. Jesús no aspiró a eso. Jesús evadió eso, porque él sabía que no era lo que había venido en esta primera ocasión que vino, que fue salvar al mundo. Entonces no venía a ser coronado rey, menos ser coronado por una multitud, por una población que estaba siendo oprimida. Y no vino a armar una revolución, no vino a decirle a los hebreos: levantémonos en armas contra el imperio romano. No vino a armar una revolución de conciencias, como dicen. Él vino con un propósito, él vino a cumplir un propósito, que fue morir en la cruz. Él no vino a hacer una revolución de conciencias, no vino a cambiar religión alguna, no vino a establecer nuevos mandamientos que derribaran o abrogaran o cancelaran los mandamientos anteriores que Dios había dado a través de Moisés. De ninguna manera. Él no vino a hacer todo eso. Él vino con un propósito. Él vino a cumplir el llamado de Dios para salvación del mundo, para darle restitución, redención a la humanidad, porque estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados, estábamos muertos, como dice el apóstol Pablo, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y Jesús vino a librarnos de eso. Y contrario a lo que muchos piensan, cuando esperamos mucho de nuestros héroes, cuando esperamos mucho de estos héroes que construimos nosotros, y nos damos cuenta que no lo son, a veces nos decepcionamos y quisiéramos atribuirle o darles atributos que no tienen. Hacerlos místicos, hacerlos heroicos, hacerlos super dotados para que no nos decepcionen y para que sean los héroes que estamos esperando que lleguen, que nos salven. Por eso, cuando Jesús entra a Jerusalén, la gente gritaba: Hosana, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana no significa bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana significa Dios, sálvanos. Estaban gritando a Jesús: sálvanos, Señor, tú eres el héroe que estábamos esperando, el rey que entra a triunfar montado en un pollino, como estaba profetizado, para darle salvación al pueblo. Y ellos creían, el pueblo creía que los iban a liberar de los romanos. Estaban cansados de la esclavitud romana a la que les habían impuesto, y entonces querían esa libertad que Jesús podría darles. Y oh sorpresa, se decepcionan que un emperadorcillo romano lo atrapa, lo castiga, y entonces está por crucificarlo, y ellos están decepcionados de este héroe desinflado que ellos habían inflado y que ahora estaba derrotado. Pero no entendieron que Jesús no necesitaba que le atribuyeran cualidades o virtudes que los humanos, que la sociedad podría darle como héroe nacional, como el revolucionario que vino a cambiar el sistema o a rebelarse contra el imperio romano.
Cuando le preguntaron, ¿es lícito dar tributo al César? Esperando que Jesús respondiera y se armara la revolución. No, vayamos y no paguemos impuestos, no demos ni los diezmos, no demos ni las ofrendas, no demos nada. Este es un cambio de conciencia, somos un pueblo rebelde. Ellos estaban esperando algo así. Y lo que dijo Jesús, denle al César lo que es del César, pero denle a Dios lo que es de Dios. Es decir, paguen sus impuestos al César. No vamos a derrocar este imperio terrenal de los romanos, pero tampoco vamos a derrocar la iglesia, o perdón, la religión judía, que depende completamente de lo que ustedes les den. Es decir, él no vino a armar una revolución social. Él lo que vino fue a cumplir un propósito, a morir en la cruz. Ahora de repente decimos, no, pero es que él revolucionó y es que él transformó y es... No, 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 él no vino a armar ninguna revolución. Él vino a darnos testimonio del camino hacia el Padre. Y él dijo, el que quiera venir al Padre tiene que venir a través de mí. Incluso cuando Felipe le pregunta, vamos a leer esto en Juan, capítulo 14, versículo 8 al 10. Saludos a todos, Dios les bendiga, gracias por estar aquí esta noche. Es bueno verles, qué bueno que nos acompañan en esta transmisión, Dios les bendiga. Ahorita estaré leyendo sus mensajes por ahí, ya veo que Rodolfo nos dejó. Buenas noches, Dios les bendiga, saludos, gracias Rodolfo, gracias por estar aquí también. Perdón por no saludar a todos, de repente trato de que aparezca aquí quienes están viéndonos, pero de verdad que me cuesta trabajo ya. Le decía a mi esposa, ya necesitamos actualizar la computadora porque ya de repente no me da el ancho para lo que estamos haciendo. Pero ya también nos saluda Rodolfo, dice buenas noches, Dios les bendiga. Vero Huerta, Dios te bendiga, dice buenas noches. Gracias, Vero, Dios te bendiga. Y a los que habíamos saludado, Susi, Irma, la pastora Ceci y a alguien más que ande por ahí, Dios les bendiga. Gracias a todos, en verdad. Así es que, dice Juan, les dije que íbamos a ver esta conversación entre Felipe y el Señor Jesús. Dice Juan, capítulo 14, el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 8 al 10. Dice, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo de mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Lo más natural, lo más humano que podríamos imaginar acerca de un Jesús rebelde o un Jesús revolucionario es que Él vino a dar una doctrina diferente a la que el padre había establecido. Normalmente los hijos nos rebelamos contra los padres porque los padres no nos gusta, perdón, a los hijos no nos gusta lo que los padres hacen o dicen o enseñan o las reglas que ponen y nos rebelamos contra ellos. Seguramente lo más lógico de un Jesús revolucionario sería que se rebelara contra el Padre. Y Jesús dice, no, yo no vengo en contra del Padre, vengo del lado del Padre. El Padre me envió y Él y yo somos uno. Yo soy en Él y Él en mí, y lo que Él me mandó a hacer, eso es lo que hago. Entonces Jesús en primera instancia no vino a hacer una voluntad distinta a la que su Padre le mandó a hacer. Él no vino a establecer una filosofía o una ideología o una religión distinta a lo que el Señor o el Dios Todopoderoso ya había mandado a través de Moisés. De repente oímos que Jesús confronta a los religiosos de aquel entonces, a los escribas, a los fariseos, al Sanedrín, a los sacerdotes, los confronta y les hace ver su error, les hace saber que lo que están haciendo es equivocado, pero Jesús no le está dando, no está en contra de los mandamientos que Dios había establecido. Jesús está cumpliendo los mandamientos de lo que Dios había establecido. Ahorita lo vamos a ver más adelante en el texto donde dice esto, pero es importante que nos demos cuenta que esta necesidad que tenemos de hacer héroes, y quiero dejarlo bien claro en tu corazón, esa necesidad que tenemos de hacer héroes, de repente nos lleva a los cristianos a hacer de Jesús un héroe. Incluso hay canciones que hacemos para los niños donde hablamos de que Jesús es nuestro superhéroe, pero es una forma de acercar la persona de Jesús hacia los pequeños. Pero hay cristianos adultos, ya deberíamos ser maduros en la fe, y todavía quisiéramos que Jesucristo fuera nuestro superhéroe,
que nos salve en los momentos de peligro, que esté atento a nuestra necesidad, que siempre vuele rapidísimo, más rápido que una bala, llegando urgentemente a nuestra necesidad, porque lo necesitamos, como si Jesús no lo hubiera hecho todo ya. Jesús ya lo hizo en la cruz, ya conquistó tu sanidad, ya conquistó tu perdón de pecados, ya logró tu redención, pagó con precio de sangre, con sus heridas, con su vida misma, para que tú fuese redimido, como si nuevamente necesitáramos que nos salvara, cuando ya nos salvó. Ya hizo la obra de salvación, ya fue hecha, se los decía el domingo, consumado es, dijo Jesús. Y de repente quisiéramos que otra vez viniera a salvarnos, otra vez viniera a perdonarnos, otra vez viniera a redimirnos, a sanarnos, como si no lo hubiera hecho ya. Ya lo hizo. Jesús ya sanó nuestros cuerpos, Jesús ya perdonó nuestros pecados, Jesús ya redimió nuestras almas para que fuésemos o vayamos a la eternidad por medio de Él, por medio de la fe en Él. Entonces queremos de repente que sea el superhéroe que corra rápido a salvarnos, que sea el superhéroe virtuoso que está al pendiente de la damisela en peligro para hacer su acto heroico y su presentación así cayendo como superhéroe por esta fantasía que nos ha metido en la cabeza que necesitamos héroes. Jesús no es un héroe. Perdón que lo diga, yo he usado esa metáfora de Jesús nuestro héroe y a veces he enseñado a los niños que Jesús es como nuestro superhéroe o es mejor que nuestro superhéroe, pero es para poder acercar el mensaje a los pequeños. Pero tú y yo, que somos ya mayores, que somos maduros en la fe, que estamos aprendiendo el camino del Señor, no debemos de atribuirle a Jesús ninguna virtud que no tiene, ni tampoco es necesario que se le agreguemos. Él no necesita que nosotros le pongamos virtudes que no tiene, o más bien que no necesita para ser nuestro Salvador. Él hizo todo lo que tenía que hacer y lo que está escrito en los evangelios es la evidencia de que hizo todo para que Él nos otorgara, perdón, nos otorgara la plena salvación que necesitamos. Lo dice el libro de Hebreos. Su sacrificio fue una vez y para siempre, no necesita haber otro sacrificio. Él es el sumo sacerdote que está intercediendo por nosotros. Él es el que como sacerdote no necesitó hacer lo que los sacerdotes del linaje de Aarón hacían, que era purificarse para poder ofrecer los sacrificios. Él ya estaba purificado, él no había pecado en él y por eso pudo ofrecer el sacrificio, que él mismo era el sacrificio. No solamente fue el sacrificio, fue el sacerdote, fue quien dio su vida y la volvió a tomar. Es decir, no necesitamos agregarle algo a Jesús. Él ya hizo lo que tenía que hacer. Lo que nos cuesta a nosotros trabajo creer es que ya lo haya hecho. Nos cuesta trabajo creer que ya nos perdonó nuestros pecados. Y entonces ahí andamos diciendo, Señor, perdóname otra vez, vuelve a subir a la cruz porque mi pecado es tan grande que necesito otra vez el perdón de tu sacrificio nuevamente porque lo que hiciste antes no alcanzó. Mira, volví a pecar. Porque no alcanzamos a entender que Él ya murió y que Él ya se resucitó y que venció el pecado. Entonces, a veces nos falla el entendimiento o el conocimiento de la palabra. Es verdad, tienes que arrepentirte, es verdad, tienes que apartarte, es verdad. Entonces yo puedo pecar libremente. Bueno, si quieres hacerlo, es tu decisión, pero no has entendido entonces el sacrificio de Jesús y lo que la palabra dice, que no tengamos por inmunda la sangre del Cordero, que no tengamos inmunda por la sangre de Cristo. Es decir, que pensemos que no fue suficiente o que no valió la pena su sacrificio. Así es que cuando queremos atribuirle a nuestro Señor Jesucristo virtudes que no tienen es porque no sabemos que Él y el Padre son uno mismo y son iguales, y lo que Jesús reflejó en la tierra es el carácter del Padre y todas las cualidades del Padre: santidad, justicia, misericordia, bondad, todas, eternidad. Bueno, no acabaría con todas las virtudes del Padre, pero todas esas virtudes que el Padre tiene son las mismas que Jesús tiene. Y por eso le dice a Felipe: Felipe, es todo el tiempo que he estado aquí y me dices que te muestra al Padre. Yo reflejo al Padre. Si quieres conocer al Padre, mírame y yo reflejo al Padre. Pero como no nos alcanza para nosotros ver las virtudes de Jesús como suficientes, queremos agregarle virtudes. Entre ellas, la de ser rebelde, la de ser revolucionario, la de ser un ideólogo, un transformador de sociedades. Queremos que Él sea tenga más méritos de lo que hizo en la cruz.
Y nos damos cuenta que estamos equivocados hasta que conocemos que Jesús entendió su propósito desde pequeñito. Lo puedes leer en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 2, del versículo 41 al 52, cómo Jesús iba al templo y aprendía de la ley y escuchaba a los maestros de la ley y buscaba el conocimiento que le diera todas las herramientas escriturales y todas las herramientas eh, basadas en los mandamientos de Dios que le permitieran a él vivir el llamado y el propósito que Dios le había asignado. Jesús no nació con todo el conocimiento, su cuerpo, su condición de hombre, no nació con todo el conocimiento como si le metieran un cassette, un cartucho ahí en la cabeza, ¡pum! Conoce todo. No, él tuvo que ir a la sinagoga sabiendo, tenía un espíritu afable, un espíritu sometido a Dios, un espíritu consciente de su propósito. Y entonces él iba a la sinagoga y aprendía constantemente la palabra de Dios y ponía en práctica lo que aprendía, obedecía a sus padres, aún esa vez que se quedó en el templo por varios días mientras José y María avanzaron en la caravana de regreso a su tierra. Resulta que Jesús se quedó en el templo escuchando y aprendiendo de los maestros, y cuando llegaron sus papás, ¿qué andas haciendo aquí? Y él se pone medio bravito, así como que pues en los negocios de mi padre me es necesario estar. Pero dice la escritura ahí en Lucas que dice, estoy en Lucas capítulo 2, versículo 50, mas ellos no entendieron las palabras que él les habló, y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. La verdad es que de repente quisiéramos que Jesús fuera un rebelde a sus padres y les cayó la boca y les dijo, en los negocios de mi padre, en vez de ser usted. No es cierto, señores. El, el mismo Señor Jesús, siendo un adolescente, regresó a su casita con sus papás y se sujetó a ellos. Así es que tus hijos tienen que aprender a estar sujetos a ti. No importa que sean más inteligentes y más buenos para la tecnología que tú, ellos tienen que estar sujetos. Si el mismo Señor Jesús se sujetó a sus padres, ¿por qué nuestros hijos no lo harían? Y dice, estoy en el versículo 50, perdón, 51, y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Jesús no fue un hombre que causara problemas, un hombre antisistema. No llegaba con la gente y le decía, bola de religiosos, ustedes fanáticos. No, él estaba alcanzando gracia delante de Dios, haciendo la voluntad de Dios, pero también delante de los hombres. No era un vecino incómodo, no era un cristiano incómodo ahí señalándole los pecados. No, hallaba gracia delante de la gente porque respetaba a la gente. ¿Quieres hallar gracia delante de tus vecinos? Respétalos. Respeta sus maneras de pensar, respeta sus conductas, sus comportamientos. A lo mejor no te cae bien o su manera de ser no te gusta o su manera de pensar no te gusta. Respétalos. Llegará el momento en que tu testimonio y tu voz y tu palabra podrá tocar su corazón y les hará ver a ellos que necesitan del Jesús que tú tienes, porque ellos no son felices y tú sí lo eres. Entonces, pareciera que eh, todo lo contrario a lo que se piensa o a lo que se dice acerca de Jesús, un Jesús revolucionario, un Jesús rebelde, un Jesús antisistema, por lo que leemos en las Escrituras. Jesús era más bien una persona sistemática, una persona que estaba pegada al sistema y que respetaba el sistema. Lo que tergiversamos de Jesús es cuando empieza su ministerio y empieza a hablar del reino de los cielos y empieza a hablar de la venida del reino y arrepiéntanse, y empieza a llamar a los fariseos hipócritas, generación de víboras, sepulcros blanqueados, y empieza a sanar en día sábado, y los religiosos se jalaban los pelos. ¿Cómo en sábado? De hecho, les platicaba en una enseñanza hace unas semanas atrás que los religiosos le dicen a la gente, miren, está bien, vengan con Jesús para que los sane, pero no pueden venir otro día que no sea en sábado. O sea, vengan otro día, vengan lunes, vengan martes. Bueno, ellos no tienen esos días, pero vengan cualquier otro día que no sea Shabbat. ¿Por qué tienen que venir en Shabbat y alterar el sistema que ya tenemos? Pero Jesús no quebrantó el sistema. Él respetaba el Shabbat. Lo que les decía cuando decían, no, pastor, no respetaba el Shabbat porque sanaba a los enfermos en Shabbat. La explicación que da Jesús dice, si ustedes llega el Shabbat
y sueltan a sus animales para que vayan y coman. Si tu oveja se hiere o se lastima o cae en una zanja en sábado, no te vas a esperar hasta el domingo para ir a rescatarla. Vas en sábado y la rescatas en sábado. ¿Por qué tienes misericordia de sus animales y no podemos tener misericordia de los hijos de Dios, del pueblo de Dios? Entonces, no es que quebrantar el sábado, el Shabbat, cuando los confronta acerca de que cómo se lavaban las manos y les dice en Shabbat también, le dice, es que no es lo que entra por la boca del hombre lo que contamina al hombre, sino lo que sale de su boca, hablando precisamente que juzgaban a los discípulos porque no se lavaban las manos, no está quebrantando la ley, esa era una tradición de los judíos. Lo que Jesús confrontó fue las tradiciones cuando él dice claramente, ustedes hacen de sus tradiciones, de los mandamientos de los hombres, los hacen como si fueran mandamientos de Dios. Y se están olvidando de los mandamientos de Dios por guardar los mandamientos de los hombres. Eso es lo que Jesús dice, pero no está en contra del sistema. No está en contra de la religión judía. No quebranta la religión judía. La cumple. El sacrificio del cordero y para el perdón de los pecados que tenía el pueblo de Israel, es el mismo proceso que él tiene que pasar para cumplir como sacerdote y como cordero y ofrecerse como sacrificio para que valiera para el perdón de nuestros pecados. Lo hizo conforme a la ley. No se inventó algo. El sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario no fue algo nuevo, algo revolucionario. Fue algo establecido en la ley de Dios. Y eso que hizo Jesús fue lo que transformó nuestra existencia para el perdón de nuestros pecados. Pero fue en base a la ley. Entonces, de repente queremos atribuirle a Jesús virtudes, cualidades, características, títulos que no corresponden, que no van de acuerdo a lo que Jesús hizo. Tan es así que él mismo en Mateo, para que diga, el pastor se lo está inventando, no, él mismo en Mateo capítulo 5 dice, si puedes abrir tu Biblia, estamos aquí en esta conversación. Y saludos a quienes van llegando, por ahí Anita, Karina, gracias por estar aquí en esta transmisión y gracias por acompañarnos. Gracias, gracias. De repente, de repente queremos que Jesús sea este ejemplo de revolución, de ser antisistema. Ok, pero déjeme, ahorita llego a lo del sistema, porque no se vaya a confundir que entonces hay que hacer lo que el mundo dice. No, 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 no. Estamos hablando de un Jesús que confrontó a los religiosos en aquel entonces, que les hizo ver el error en el que habían caído, ya lo mencioné hace un momento, cuando ellos hacían de los mandamientos de hombres como si fuesen mandamientos de Dios, imponiendo cargas sobre la gente que Dios no había puesto. De hecho, la ley de Moisés es una de las leyes que más ha servido en el mundo para hacer las constituciones de diferentes sociedades. Estados Unidos, Inglaterra, me parece que Francia también tomó parte de los mandamientos de Dios para establecer sus constituciones, porque tienen relevancia en el comportamiento social y en la conducta de los hombres el considerar las leyes de Dios porque son claras, porque no hay malas intenciones, hay una muestra de la misericordia y de la justicia de Dios dentro de las sociedades, como un principio de carácter moral en nuestras sociedades. Entonces, lo que hizo Dios a través de Moisés fue establecer estas leyes, tanto la ley moral como la ley religiosa y como la ley civil. Nosotros como cristianos atendemos la ley moral, porque no somos judíos, no pertenecemos al pueblo de Israel, por lo tanto la ley civil no nos corresponde a nosotros cuidarla o obedecerla, nos sirve como pauta o nos sirve como guía para poder ayudarnos al comportamiento de respetar nuestra constitución o nuestras leyes en el pueblo en el que te encuentres y tú puedas escuchar y atender que son leyes que puedes seguir siempre y cuando estas leyes no vayan en contra de la ley de Dios, esta ley moral. No somos judíos, por eso no acatamos la ley religiosa de hacer los sacrificios, las cosas que hace el pueblo de Israel o las que les fue indicado al pueblo de Israel. Pero tenemos la ley moral que esta nos rige y guarda nuestro corazón para apartarnos del mal. Así es que, bueno, esto quería mencionarlo.
Y de repente a Jesús le empiezan a cuestionar, ¿no? Como si Jesús, como que vienes a hacer otra religión, ¿no? Como que estás en contra de nuestra religión o nuestras tradiciones, nuestras costumbres que hemos venido practicando por décadas, por siglos, y tú vienes a quebrar todo eso. Y Jesús necesita ser claro en esto. Dice versículo 17, Mateo capítulo 5, versículo 17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. Es claro, Jesús es claro. No he venido para abrogar la ley y los profetas. No he venido para abrogar, insiste, o sea, lo dijo dos veces, y cuando en la escritura encuentras en una misma instrucción, en un mismo texto, en un contexto, encuentras dos veces la misma frase, es intensificar la intención o darle la importancia a la intención de esas palabras. Es decir, es relevante que Jesús diga, no he venido a abrogar la ley, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Jesús no vino a estar en contra de la ley de Dios. Entonces, cuando de repente te dicen Jesús era antisistema, sí, ante la religiosidad, ante la equivocación que tenían los líderes religiosos en aquel entonces, que habían equivocado el rumbo, que se habían desviado de lo que Dios les había mandado hacer. Entonces, Jesús no vino a abrogar la ley, es decir, no vino a derrogar, a derrocar, o a derribar o a cancelar la ley que Dios había mandado a través de Moisés. Él vino a cumplir la ley. Entonces, ¿dónde está el antisistema? Si Él vino a cumplir la ley que Dios había establecido. Si Él vino a decirnos que era relevante la ley de Dios. De hecho, lo dice en los siguientes versículos. Veamos, versículo 18. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Pero os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Aquí claramente Jesús dice, el problema no está en la ley, el problema está en la conducta y en la manera en que se aplica la ley. Aplicar la ley es la justicia. Eso es aplicar la ley, es la justicia. Entonces dice Jesús, si su justicia no es mayor que la de los escribas y los fariseos, que no aplican la ley, que no están cumpliendo con la ley de Dios, sino que están cumpliendo con tradiciones y mandamientos de hombres, entonces pues no estarán en el reino de los cielos. Entonces, quiero que quede claro o que vean ustedes que Jesús no era un hombre antiley, no era un hombre antisistema, era un hombre que respetaba la ley, que honraba la ley, que cumplía la ley y que aclara, no va a pasar el cielo y la tierra, pero no pasará la palabra de Dios, sino que se cumplirá. Y todo lo que está escrito en la palabra de Dios tendrá cumplimiento. Entonces, sí podemos darle a Jesús un título de revolucionario, un título de rebelde, de ser antisistema, pero nos brincamos partes importantes de la conducta y del comportamiento de Jesús. Entonces no podemos ir en contra de lo que la palabra de Dios nos enseña. Si tomamos solamente fragmentos de la Biblia y de la biografía que está en los evangelios, de la biografía de Jesús, y solamente tomamos para conveniencia, para hacer una ideología, una filosofía, pues por supuesto que va a ser un héroe tipo Francisco Villa o Emiliano Zapata, ¿no? Y se volverá el héroe de multitudes porque fue un hombre que iba contra el sistema, pero no fue contra el sistema. Señaló el error de aquellos que se salieron del sistema, aquellos que si estamos estableciendo el sistema como la ley de Dios, ¿no? Porque existe otro sistema que es el sistema de este mundo, del cual yo les he hablado y les he dicho insistentemente, no te alinees o no te sometas o no te sujetes al sistema de este mundo. Nosotros somos antisistema de este mundo. No estamos apegados al sistema de este mundo. Nuestro sistema es el del reino de los cielos, que es el sistema que tenían los judíos. Y esto te lo estoy diciendo porque esta atribución que se le da a Jesús de ser un hombre antisistema o un hombre revolucionario no tiene nada que ver
con el carácter o con la forma de ser y de pensar de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Entonces, cuando el sistema te dice, el sistema de este mundo, te dice tienes que estar en contra de lo que Dios establece, entonces sí te puedes hacer un hombre antisistema. Sí te puedes hacer un hombre que no va a favor de lo que este mundo te pide. Ok, entiendo entonces que lo que estamos diciendo es que Jesús era un hombre antisistema ante el sistema de este mundo. Bueno, entonces si es en ese sentido, tienes razón. Si vino a revolucionar las conciencias porque el sistema de este mundo había establecido un molde equivocado al que Dios había establecido, entonces sí, estoy de acuerdo, Jesús era un revolucionario, vino a cambiar las conciencias y los corazones de la gente para que volvieran al sistema que Dios había establecido. Jesús era un hombre antirreligión porque la religión que estaban practicando no era la religión que Dios estableció. Ok, entonces en ese sentido sí estoy de acuerdo que Jesús era un hombre contra la religión que se había pervertido o que se había corrompido por los líderes religiosos de aquel entonces. Entonces sí estoy de acuerdo, pero no tergiversemos las palabras de Jesús usando frases que son erróneas o que están equivocadas respecto a quién era Jesús y lo que Jesús hizo. Y esto viene, o todo esto viene a colación porque ah, leía un texto que publicó un amigo mío, que le dije, por cierto, que le iba a dar respuesta a esto, y que quiero compartir con ustedes. Así es que ya con esto voy terminando esta conversación, así es que deja tus comentarios, deja tus saludos, recuerda que dejar tus saludos y dejar tus comentarios, tu reflexión acerca de lo que estamos comentando ahora, puede ayudarnos a alterar el algoritmo de esta red social y que nos puede ayudar a llegar a más gente. Así es que gracias por hacerlo, gracias por dejar tu comentario y déjame ir qué piensas acerca de esto que estamos hablando. Termino ya con esta frase que se publicó en redes sociales. Es un texto no muy largo, son unos cuantos párrafos, pero que tiene que ver con esto que te estoy mencionando. Vamos a ver qué dice este texto. Jesús existió, pero te mintieron acerca de su existencia. Dice, Jesús fue un revolucionario que pensaba diferente al resto. No obedecía el sistema, desafió el sistema de la época y las leyes mosaicas. Eso es lo que me llamó mucho la atención. Y las leyes mosaicas. Jesús no estaba en contra de las leyes mosaicas, ya te lo leí. Expuso, perdón, lo voy a leer otra vez de corrido y luego explico, porque me voy deteniendo y corto la idea de todo el texto. Mejor vuelvo a leer completo. Dice, Jesús fue un revolucionario que pensaba diferente al resto. No obedecía al sistema, desafió al sistema de la época y las leyes mosaicas. Expuso que la iglesia era una guarida de ladrones, que los dirigentes políticos y eclesiásticos, sacerdotes, escribas y fariseos de aquella época eran una camada de víboras, hipócritas, insensatos y guías de ciegos. Enseñó que el poder de la fe era interior, que el reino de Dios está dentro y que todo lo que él hacía nosotros lo podíamos hacer también. La misma élite esclavizante que lo crucificó lo convirtió en Dios y cabeza de una iglesia 300 años después, por los mismos intereses de dominio y manipulación. Tergiversaron su mensaje a conveniencia del poder político y religioso de siempre, y hasta nuestros días, como él sabía que eso pasaría, por eso enseñó: buscad la verdad, y la verdad os hará libres, mas no siervos. Lo escribió Rubén C. Torres. Entonces lo tomé tal cual estaba publicado, y este es el texto que me llamó mucho la atención y del cual difiero completamente. Primero, dice, Jesús fue un revolucionario que pensaba diferente al resto. ¿Perdón? Jesús dijo que tenía que haber un arrepentimiento. Y no solamente empezó Jesús a decirlo, el apóstol Juan el Bautista, para no hacer una confusión, Juan el Bautista empezó diciendo, arrepiéntanse, el reino de los cielos ha llegado. Y después Jesús empezó a predicar el arrepentimiento. El arrepentimiento es un cambio de mentalidad, es una metanoia, una transformación que te hace dar la media vuelta en la dirección que estás yendo y te hace volver al camino que Dios había marcado. Este cambio de mentalidad no es en contra de Dios.
no es en contra de la ley mosaica, es afiliado, aliado, alineado al propósito de Dios. La gente se desvió de este propósito. El mensaje de Juan el Bautista y el mensaje de Jesús era arrepiéntanse porque se han alejado. El reino de los cielos se ha acercado. Ustedes están lejos del reino por pensar lejos de Dios, por estar lejos de Dios. El pecado los ha llevado a estar lejos de Dios. Y recuerden que el mensaje de nuestro Señor Jesucristo estaba alineado a los mensajes del Antiguo Testamento, de los profetas, de los textos en el Antiguo Testamento y de la ley que Dios le había dado a Moisés. Entonces, cuando Jesús llama al arrepentimiento, no era para que se alejaran completamente de Dios y de las prácticas que Dios había establecido en la ley de Moisés. No, al contrario, le está diciendo vuelvan a los principios, al fundamento, al mandamiento de Dios. Ese era el mensaje de arrepentimiento. El mensaje de arrepentimiento que queda para nosotros es dejar nuestra vieja manera de vivir y venir a Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2, dice la palabra del Señor: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, ojo, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Quién enseñó esto? ¿Quién enseñó acerca de mirar a los demás como superiores a nosotros mismos? Mirar por los demás antes que por lo de nosotros. Considerar con humildad las vidas de los demás. No hacer las cosas por vanagloria ni por mérito propio, por fama o fortuna. ¿Quién enseñó esto? Cristo. El Cristo que llaman revolucionario. El que dice que pensaba diferente al resto. Dice el apóstol Pablo, esto es lo que pensaba Cristo, esto es lo que ustedes deberían de pensar. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, siendo en forma de Dios, es decir, siendo Dios, porque aquí dice que lo hicieron Dios 300 años después, no, Jesús es Dios, en los evangelios está escrito, el verbo era Dios y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. En el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Entonces Jesús es Dios. No lo hicieron Dios 300 años después. No fue solamente un maestro o un profeta, como en muchas religiones se le ve. Los musulmanes consideran a Jesús como un profeta. Lo consideran como un gran maestro, pero no lo consideran hijo de Dios. En muchas otras religiones, como los testigos de Jehová, consideran a Jesús como un gran profeta, pero no como el hijo de Dios. Bueno, eso ya está cambiando últimamente. Pero de verdad, o sea, queremos darle características a Jesús que no tiene. Necesitamos leer más la Biblia, necesitamos leer los evangelios, necesitamos leer las cartas de Pablo, que es uno de los principales voces o de las principales voces que promulgó el evangelio de Cristo, además de todos los demás apóstoles, claro. Dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, no se les olvide eso, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, obediente, obediente. Un rebelde no es obediente, está en contra de aquello que se le manda. Un revolucionario resiste a las instrucciones, busca quebrantar esa instrucción, ese mandato, no está a favor de ello, busca oponerse a eso. Dice, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces, de repente, cuando se dice que Jesús pensaba diferente, ¿diferente a quién? ¿Diferente a qué? ¿Cuáles eran las ideas que Jesús tenía diferentes? Hoy podemos decir, si yo te leo esto acerca del pensamiento de Jesús, puedes darte cuenta que sí, piensa diferente, pero diferente a este mundo.
donde este mundo te enseña que tú eres el que importa, que tú eres el superior, que los demás no importan, que tú eres el que tiene que ser el que sobresalga, el que busque su gloria personal, el que busque su éxito personal. Entonces sí, puedo decirte que Jesús sí está en contra del sistema, pero en contra del sistema de este mundo, no en contra del sistema de Dios, no en contra de los mandamientos de Dios. Y sí, pensaba diferente porque él no buscaba su propia gloria, él buscaba la gloria del Padre. Y nosotros hoy en día, ¿cuál es la gloria que buscamos? Que nos reconozcan, que nos aplaudan, que digan, ah, qué excelente persona que eres, o que vean a Dios reflejado en nuestras vidas. Ok, sigo analizando este texto que leímos. Dice, no obedecía al sistema, desafió al sistema de la época y las leyes mosaicas. Expuso que la iglesia era una guarida de ladrones, que los dirigentes políticos y eclesiásticos, sacerdotes, escribas y fariseos de aquella época eran una camada de víboras, hipócritas, insensatos y guías de ciegos. Sí, si leemos el texto fuera del contexto, pues sí, podríamos decir, sí, Jesús exhibió todo eso, sí, claro. Pero Jesús señaló acerca de estas autoridades a las que aquí se dice, no, no, los dirigentes políticos eran unos ladrones, los dirigentes eclesiásticos eran unos ladrones. Jesús le dice al pueblo de Israel en Mateo 23, versículo 3, así que todo lo que os digan estos escribas, estos fariseos, estos sacerdotes, todo lo que os digan que guardéis, todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Ok, lo que está diciendo Jesús, el problema con estos religiosos, el problema de estos religiosos de esta época, diciendo Jesús, o son las palabras de Jesús, el problema de estos religiosos es que ellos dicen pero no hacen. Pero lo que dicen, que es la palabra de Dios y que es el mandamiento de Dios, eso hay que hacerlo. Entonces Jesús no dijo, no hagan lo que la ley mosaica dijo, no, háganla. Cumplan con la ley. Hagan lo que la ley indica, guarden los mandamientos. Y que claro, Jesús después nos hace la vida más fácil cuando nos dice dos mandamientos guarda. Ama al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con todo tu ser. Y ama a tu prójimo y a ti mismo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. En esto, dijo Jesús, en esto se cumple toda la ley y los profetas. Leímos hace un momento que Jesús dijo, no, va a pasar el cielo y la tierra, pero se va a cumplir todo lo que está escrito en la ley y en los profetas. Así es que Jesús dice, ¿quieres cumplir con toda la ley y los profetas? Ama a Dios con todo tu ser. Llama a tu prójimo como a ti mismo. Y en esto se cumple toda la ley. Los profetas nos lo dejó más simple, más sencillo, en dos mandamientos. Que en estos dos se cumple toda la ley. Entonces no es que Jesús estuvo en contra de la ley, mucho menos en contra de la ley de Moisés. Para nada. Él cumplió la ley, se apegó a la ley y nos dijo, con estos dos mandamientos cumples toda la ley y los profetas. Así es que cuando se dice que señaló a los políticos, señaló a los religiosos, sí, los señaló y les dijo generación de víboras, pero también les dijo al pueblo de Israel, escuchen lo que ellos dicen, porque lo que dicen es la palabra de Dios, lo que enseñan es la palabra de Dios. A lo mejor no son el mejor ejemplo, pero tienen el conocimiento acerca de la ley y tienen el conocimiento acerca de los mandamientos de Dios, y ustedes que no los conocen o que no lo saben, escúchenlos y hagan lo que ellos enseñan. Por eso algo importante que les hemos enseñado aquí en la comunidad Manto Nuevo es que escudriñes, escudriñes las enseñanzas, escudriñes la prédica, escudriñes el mensaje que te compartimos y haz lo que la palabra de Dios nos manda o lo que la palabra de Dios nos enseña para que tu vida se conduzca y exista y te desarrolles en la plenitud de aquello que Dios te mandó a hacer. Esa vida abundante que Jesús promete en Juan capítulo 10, versículo 10. No se trata de religiosidad, no se trata de cumplir con la religión o con la cuota religiosa, o quedar bien con tu pastor, o quedar bien con tu líder, porque para que te vean los domingos en la congregación. No, no, no. Es cumplir con Dios. El centro de todo esto es Dios. Lo acabamos de leer en Filipenses. Lo que hizo Jesús fue para la gloria del Padre. Así es que incluso lo que hacemos nosotros tiene que ver con darle la gloria al Padre. Jesús oró y dijo, apartados de mí nada podéis hacer, permanecer en mí para que lleven mucho fruto y su fruto glorifique al Padre. Entonces nosotros no se trata de ir en contra de lo que Dios estableció, se trata de hacer lo que Dios mandó. Amén. Luego dice este texto, dice, enseñó que el poder de la fe era interior. Eso sí suena muy poético, ¿no? Que el poder de la fe era interior, que el reino de Dios está dentro y que todo lo que él hacía
nosotros lo podíamos hacer también. Ok, sí, suena muy bonito, pero son palabras fuera de contexto. Dice, enseñó que el poder de la fe era interior. La Biblia dice claramente en Juan capítulo 14, versículo 12 al 17, dice, de cierto os digo, el que en mí cree, no dice el que cree en sí mismo, no dice cree en ti mismo para que todo lo puedas lograr, dice no, cree en mí. Jesús está hablando y dice, cree en mí. El que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Jesús no dijo, cree en ti mismo, supérate a ti mismo, confía en ti mismo. Dice, confía en mí, cree en mí. Jesús está hablando de él y dice, cree en mí y las cosas que yo hago, cosas mayores harás. Porque crees en mí, porque yo voy a la diestra del Padre. Ahorita en esta condición, en este cuerpo humano, estoy limitado, no puedo estar en todos lados a la vez, mi cuerpo me limita. Tengo un cuerpo de carne y sangre y hueso que me impide estar en todas partes, pero voy a ir al Padre. Y cuando vaya al Padre no estaré limitado a un cuerpo de carne y sangre, porque resucitaré en un cuerpo glorificado y estaré a su diestra, y entonces podré estar en todas partes y a cualquier hora y en cualquier momento, y mi sacrificio habrá sido completo y todo lo que yo hice te será concedido a ti como parte del privilegio de ser quien cree en mí, quien cree en Jesús, no en nosotros mismos. Creemos en Jesús y por eso podemos hacer las cosas que Jesús hizo y aún mayores de las que él hizo, pero porque creemos en él. Entonces, cuando dicen, puedes hacer cosas mayores que él, sí, pero ¿por qué? ¿Por nosotros? ¿Porque creemos en nosotros? No, porque creemos en él. Y entonces tiene que tener la característica o la cualidad de ser Dios para poder esperar que la haga y poder confiar en él. Ay, perdón que me emocione tanto, pero de verdad son frases que nosotros los cristianos luego compartimos sin saber lo que estamos compartiendo. Son cosas que publicamos en redes sociales creyendo que están bien, que son bonitas, que suenan bien y que pues no tiene nada de malo, pues total, hablan de Jesús. Sí, pero hablan completamente mal. Luego dice que el reino de Dios está dentro. Sí, pero ¿por qué causa está dentro? Dice en Lucas capítulo 17, versículo 20 y 22, dice, preguntando por los fariseos, cuando habían de venir, preguntando a los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está dentro de vosotros. Y dijo a sus discípulos, tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no le veréis. Está hablando de lo que Jesús iba a padecer. Les está hablando, el reino de Dios está en vosotros, porque no se refería a estar solamente dentro de vosotros, sino que estaba con ellos. Jesús era el reino. Jesús representaba el reino. No se trataba solamente de decir, el reino está dentro de ti y ya no necesitas el reino. No, eh, eres parte del reino porque yo estoy aquí entre vosotros. Nosotros podemos hoy participar del reino de los cielos por causa de Jesús. Él nos dio acceso al reino de los cielos. Aleluya. Ah, nosotros podemos hacer cosas, sí. Necesitamos creer en Jesús. Necesitamos creer en Jesús. Le vuelvo a leer Juan capítulo 14, versículo 12. Perdón que me mueva rápido, pero ya se me acabó el tiempo y quiero dejar por terminado este mensaje esta noche. Gracias por acompañarnos, a los que van llegando, a los que se van agregando. Gracias, Dios les bendiga. Dejen sus comentarios, dejen sus saludos por ahí, los estaré leyendo en lo que yo sigo hablando, ¿ok? Dice, regreso a Juan capítulo 14, versículo 12. De cierto os digo, que el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y luego continúa en el 13. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré. Todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, lo haré. No es que tú lo vas a hacer, yo lo voy a hacer, dice Jesús. Tú lo vas a pedir y yo lo voy a hacer. Para que el Padre sea glorificado en el Hijo, no porque nuestros méritos sean suficientes. El Padre se glorifica en el Hijo. Es el Hijo el que nos da acceso al Padre. Y es lo que Jesús hace, lo que el Hijo hace o lo que el Hijo hizo, lo que no glorifica al Padre. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Cuando dicen que
cosas como las que Jesús hizo las haríamos nosotros, sí, pero por causa de que Jesús las hace. O Jesús ya las hizo en la cruz, conquistó, venció la enfermedad. Hoy nosotros somos sanos porque Jesús venció la enfermedad. Oramos por los enfermos, no porque estamos esperando que Jesús vuelva a tener una llaga para sanar una enfermedad. No, Jesús ya llevó la llaga. Jesús ya pagó. El castigo de nuestra paz fue sobre de él y por su llaga hemos sido nosotros curados. Es decir, así lo dice Isaías 53. Nosotros ya fuimos sanados por causa de lo que Jesús ya hizo. Nuestros pecados han sido perdonados porque Jesús ya murió en la cruz. Nuestras finanzas son restauradas porque se hizo pobre para que fuésemos enriquecidos. Es decir, Jesús ya lo hizo. Cuando nosotros oramos y pedimos, estamos atrayendo lo que Jesús hizo a nuestras vidas. Estamos recibiendo por medio de la fe, por creer en Él, por confiar en Él, que lo que Él hizo tiene un efecto en nosotros, tiene cumplimiento en nosotros. Vemos el resultado de una oración, no porque Jesús en ese momento está muriendo otra vez en la cruz, o está sufriendo una llaga otra vez en su cuerpo, o está sufriendo la pobreza otra vez en el cielo para que nosotros seamos enriquecidos. No, Él ya lo hizo, hermano. Entonces, de repente dicen, podemos hacer cosas mayores que Jesús. No, no por nuestro mérito, perdón, pero no tenemos ningún mérito nosotros para hacer algo o para lograr algo. Pero en Cristo, por eso dice el apóstol Pablo, todo, Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es en Cristo que lo logramos, es en Cristo que podemos, es en Cristo que suceden y pasan las cosas sobrenaturales y extraordinarias porque Él lo hizo. Luego dice este texto, la misma élite esclavizante que lo crucificó, lo convirtió en Dios. Bueno, bendito Dios. Estos que lo crucificaron lo convirtieron en Dios y cabeza de una iglesia 300 años después, por los mismos intereses de dominio y manipulación. Sí, podemos decir cualquier cosa acerca de Jesús. Pero Jesús no fue Dios 300 años después. Jesús era Dios antes de venir al mundo. Lo acabamos de ver en Filipenses. Él era igual a Dios y no se aferró a ellos, sino que se despojó a sí mismo de ser como Dios para tomar forma de siervo en condición de hombre. Y Él era Dios desde antes. Lo cité el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1. Efesios, capítulo 5, versículo 23 y 25. ¿Por qué? Dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Quién lo hizo? Dios. Él ya era la cabeza de la iglesia. La iglesia existe 300 años después, se refiere por supuesto a la iglesia católica, que surge 300 años después, pero la iglesia ya existía en el primer siglo. Después de que Cristo asciende al Padre, se constituye la iglesia. Iglesia significa, viene la palabra eclesia, que significa congregación. Y si tú lees en el Antiguo Testamento, cuando la palabra congregación aparece del pueblo de Dios, es la palabra que si tradujéramos al griego sería eclesia. Entonces, la iglesia ya existe antes incluso de que Jesús venga, porque era la congregación del pueblo. Después aparece Jesús, establece la palabra, el reino de los cielos entre los discípulos, y ellos hacen una congregación, hacen la eclesia, la iglesia. Entonces la iglesia no hizo a Jesús, y mucho menos lo hizo Dios. Jesús ya existía. Jesús era antes de la creación del mundo. Entonces, decir que la iglesia hizo a Jesús Dios, están completamente equivocados. Eso es una blasfemia, es una mentira. Jesús ya era Dios. Ahora, dice que esta élite de religiosos, que no son los mismos, porque los católicos romanos o la iglesia romana católica no es la misma que la iglesia judía del primer siglo o que crucificaron a Jesús. No son los mismos. La iglesia del primer siglo eran los sacerdotes judíos, mientras que en 300 años después, con el emperador Constantino, se establece una nueva iglesia y un nuevo sacerdocio. 300 años después. Entonces no eran ni siquiera eran los mismos sacerdotes, no era ni siquiera la misma élite que dice este texto, que era la misma élite quienes establecieron, que crucificaron a Jesús, fueron los mismos que después lo hicieron Dios. No, eso es una blasfemia, eso no es cierto. Jesús ya era Dios. Ok,
Ah, aleluya, bien. Luego dice este texto. Entonces, la iglesia no hizo a Jesús Dios, ¿eh? Jesús ya era Dios. Y él era la cabeza de la iglesia, lo acabamos de leer en Efesios. Él se constituyó a sí mismo cabeza de la iglesia, porque él fue el único que pudo ocupar o pagar el precio por la iglesia. Él fue el único que se sacrificó por la iglesia, por nosotros, por ti y por mí, por los que hemos creído. ¿Quién es la iglesia? Toda la congregación. La iglesia no es el templo, la iglesia no es una religión. La iglesia son los que somos los que creemos en Jesús y nos acercamos a Jesús y formamos parte de un cuerpo en todo el mundo que tiene a Jesús como su Señor y su Salvador, como su esposo, su amado. Ok, perdón, me emociono de repente y me salgo. Dice, y por último dice, tergiversaron, refiriéndose a estos religiosos, tergiversaron su mensaje a conveniencia del poder político y religioso de siempre. Y hasta nuestros días, como él sabía es que eso pasaría, por eso enseñó, buscad la verdad y la verdad os hará libres, mas no siervos. Bueno, en este texto de Juan capítulo 8 hay dos errores que cambian el contexto o cambian el mensaje central del texto. Eh, Dice, buscad la verdad y la verdad os hará libres, mas no siervos. Eso no dice el texto. Te voy a leer lo que dice el texto. Juan capítulo 8 es Jesús hablando y él dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Dice, no vas a buscar, vas a conocer. Lo que dice el Señor Jesús, conoce la verdad. Yo soy el camino. Eso es lo que omiten al citar este texto. Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Otra vez, leo mejor para no tergiversar yo también. Juan capítulo 8, versículo 32 en adelante. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Le respondieron los judíos que estaban escuchando estas palabras. Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis esclavos? Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces, si decimos buscar la verdad y os hará libres, nos estamos omitiendo gran parte de la importancia que tiene ser libres. ¿Y cómo es que logramos esta libertad? Conoceréis la verdad, me conoceréis a mí que yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es a través de mí. La libertad que anhelas es a través de Jesús. Solamente a través de Él tienes libertad. Aunque no quieras religión, aunque diga, no, 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 yo no quiero saber de religión. Bueno, pues entonces sigue esclavo. ¿Esclavo de qué? Esclavo del pecado. Porque el único que nos libera del pecado es Jesús. Y entonces creer que podemos ser libres en nuestra propia sabiduría o en nuestra propia opinión o porque buscamos la verdad. A veces buscamos la verdad que nos conviene y nos acercamos a verdades que nos parecen mejores verdades que las otras. Pero Jesús lo que dijo es, yo soy la verdad. Al que necesitas conocer es a mí. Esa es la verdad que necesitas conocer. Y cuando conozcas la verdad, entonces el Hijo, que es la verdad, te va a hacer verdaderamente libre. Entonces, si sacamos un texto fuera del contexto, por supuesto que suena bonito. Y hasta dice, no, pues hasta la Biblia citó, pastor, porque dice, buscaré la verdad. Pues sí, busca la verdad como quieres y a la manera que quieres y la adaptas como quieres y entonces haces de un texto bíblico una ilusión, que no es cierto. Entonces, de verdad, yo lo que te invito es que cuidado con lo que lees en redes sociales. Cuidado, te acabo de dar una serie de enseñanzas y me gustaría profundizar más, pero ya se me acabó el tiempo y a veces el tiempo nos gana y por más cosas que quiero decir, a veces divago mucho o hablo mucho, pero es tanto lo que quiero compartir contigo que quiero que quede claro en tu corazón. Cuidado con lo que compartes en redes sociales. No porque hablan de Jesús, si no es verdad lo que publican acerca de Jesús, no lo compartas. Si tienes una idea, pues es que me suena bonito. Bueno, cerciórate, investiga, nada más. Así como andas en redes sociales, dale una vueltita ahí a tu celular, dale una pasadita y hay un buscador de Google o de Brave o de Firefox o cualquier buscador que tengas en tu celular o de Apple, y cualquier buscador que tengas en tu celular, dale ahí a la cita, copia el texto y a ver, esto lo publica, está en la Biblia. Cerciórate y cuando lo leas en la Biblia,
cerciórate de qué dice arriba y qué dice abajo, cuál es el contexto de ese texto, para que no compartamos solamente por compartir cosas como esta, que suena muy bonito oír que Jesús era un revolucionario, que era un hombre antisistema, que confrontó a los religiosos, pero cuando los confronta le dice al pueblo, pero hagan lo que dicen, que estuvo en contra de la ley mosaica. No es cierto, Jesús no estuvo en contra de la ley mosaica, la cumplió a cabalidad, hizo lo que le mandó el Padre, y él reflejaba al Padre. Entonces cuando dices, no, es que todos quisiéramos un líder como Jesús, sí, pero no queremos lo que Jesús dijo. Nos gusta la parte heroica, la parte caudillista de Jesús, pero no queremos conocer la verdad, no queremos conocerlo a Él, no queremos acercarnos a Él, escuchar el mensaje que Él tiene para nosotros. Así es que, de verdad, ah, gracias Irma. Irma Astudillo nos dice, dele continuidad a la enseñanza, pastor. Sí, me gustaría darle continuidad a la enseñanza y de verdad es que hay tantas cosas que les quiero compartir que a veces esta enseñanza la tenía para el martes que pasó. Así es que de repente yo dejo de transmitir un martes y pues se van acumulando las enseñanzas y de repente algunas quedan solamente traspapeladas por ahí. Pero hay cosas que sí vale la pena saber y tener presentes y recordar. Así es que no se dejen llevar solamente por las redes sociales porque suena bonito lo que las redes sociales dicen o por lo que las redes sociales comentan o porque se ve pues revolucionario, ¿no? El tema. Alguien me preguntaba, y entonces, porque alguna vez yo dije que el socialismo se apegaba más, el socialismo se apegaba más, perdón, el comunismo se apegaba más a los principios de la iglesia cristiana del primer siglo que el capitalismo. Y me llovió, no saben, me llovió que no, que cómo me atreví a decir que Jesús era socialista. No, es que no había socialistas, ni capitalistas, ni comunistas en aquel entonces, ni fascistas, ni ningún tipo de las ideas políticas que han surgido a lo largo de la historia. Pero hay muchos principios que vale la pena observar acerca de Jesús. Hay muchas cosas que vale la pena observar en Cristo. Entonces, pues vale la pena aprender de Jesús, vale la pena aprender de nuestro Señor y recordar las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a dejarlo aquí. Déjenme terminar por esta noche para no desvelarnos hoy, no desvelarlos a ustedes hoy. Yo podría hablar y hablar y hablar y hablar, pero tampoco se trata de atiborrar de información o de un mensaje que terminen siendo mis palabras y no lo que la Biblia enseña. Entonces, mejor dejémoslo aquí. Vamos a parar esta enseñanza por esta noche. Déjenme orar, hacer una oración por todos ustedes y en particular por todos aquellos que creen o piensan de Jesús algo distinto a lo que la Biblia enseña. Eh, yo sé que no son ustedes, pero hay mucha gente que verá este video, que seguramente llegará hasta este punto del video. A lo mejor algunos se habrán ido a mitad del video porque no les gustó lo que dije. Incluso habrá cristianos que no les guste lo que yo digo esta noche. Pero ustedes que se quedaron aquí, no me refiero a ustedes, pero sé que habrá quienes escuchen este mensaje que no les va a gustar. No van a compartir la explicación que acabo de dar y podrán encontrar incluso en la Biblia textos, versículos que justifiquen sus ideologías o sus filosofías. Jesús no vino a establecer una filosofía, Jesús no vino a establecer una ideología, Jesús no vino a establecer una ideología política o un partido político, y mucho menos una religión. Lo que Jesús vino a hacer fue cumplir su propósito. Llegar a la cruz, morir en la cruz, ser sepultado, porque así estaba escrito que sería, y resucitar al tercer día. Y ascender al Padre, estar a la diestra del Padre, y desde ahí escuchar nuestra oración y hacer mostrarnos, concedernos, darnos en nuestras manos, en nuestras vidas, lo que Él había ya logrado en la cruz del Calvario. Nuestra sanidad, nuestra prosperidad, el perdón de nuestros pecados, nuestra salvación, nuestra redención, lo que sea que necesitamos, la restauración en nuestras vidas, en nuestro matrimonio, en nuestra casa, el regreso a nuestros hijos, lo que sea que necesites, Jesús ya lo hizo.
y podemos creerlo, podemos recibirlo, porque por su gracia somos salvos. No es mérito nuestro, es mérito de Dios. Amén. Como nos dice Susana, dice, amén, no se trata de nosotros, sino de lo que Cristo hace en nosotros. Solo por Él podemos. Amén. Yo creo eso. Creo que así es lo que Él hace en nosotros y por medio de nosotros y por nosotros. Dice la pastora Ceci, en Él estamos completos, con toda seguridad. Amén. Ya no falta nada, hermanos. Ya de eso le quiero hablar próximamente. Quiero hablar de que ya no nos falta nada. De repente nos afanamos, es que no tengo dinero, es que no tengo esto, es que el tiempo, pastor, y es que la casa, y es que el carro, y es que, ay, quisiera unas vacaciones, y no nos alcanza, y no pensamos que como si Dios no nos lo hubiera concedido ya. Pero bien dice la pastora Ceci, en Él estamos completos. Yo creo que sí, en Él ya no nos falta nada, nos ha sido concedido todo por medio de Él y en Él, porque en Él son sí, amén, todas las promesas de Dios, porque Él ya lo hizo en la cruz, porque consumado es, hecho está completo, no hay nada que agregar, solamente creer, creer. Creer es confiar es esperar y saber que Él nos lo concede y Él nos lo da. Amén. Vamos a orar, déjenme orar por ustedes y orar por aquellos que escuchen este mensaje esperando que Cristo les resplandezca en sus vidas. Y si tú quieres saber, conocer a este Jesús que predicamos con tanta euforia y con tanta pasión, y quieres conocerlo y tenerlo en tu vida, abre tu corazón, abre tu entendimiento y dile a Jesús, quiero conocerte, quiero saber quién eres. ¿Quién eres este Jesús del que habla este hombre llamado Axa, que nos habla de Jesús cada 8 días y nos dice quién es Él y que nos habla de ti? Quiero saber, quiero conocerte, abro mi corazón a ti, háblame a mi vida, manifiéstate a mi vida. Ven a mí, Jesús, y enséñame el camino, la verdad y la vida. Así es que donde estés, cierra tus ojos si puedes hacerlo y repite conmigo esta oración. Señor Jesús, hoy he escuchado acerca de ti, algo quizás diferente a lo que pensaba acerca de ti. Por eso hoy abro mi entendimiento y abro mi corazón, para que tú hables a mi vida y vengas a mi vida y me muestres quién tú eres. Necesito arrepentirme de mis pecados y a lo mejor me hace falta convicción para entender acerca del arrepentimiento, pero si tú me hablas a mi corazón y tú te manifiestas a mi vida, entenderé y sabré que tú eres real, que tú eres el camino, que tú eres la verdad y tú eres la vida. Y que nadie viene al Padre si no es a través de ti. Por eso hoy quiero abrir mi corazón y mi entendimiento a ti. Quiero conocer la verdad que me hace libre. Quizás la busqué por mucho tiempo, pero hoy la encuentro en ti. Tú eres la verdad que me hace libre. Y si tú me liberas por completo, Señor, yo podré vivir esta libertad que tú me otorgas. Aquí está mi vida, esto es lo que soy, esto es lo que hay en mí. Conoces mi corazón, conoces mi historia, mi vida. Abro mi vida, mi corazón, mi entendimiento, para que tú vengas a mí y me muestres este camino, el camino a la salvación. Gracias, Jesús, en el nombre todopoderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Iglesia, comunidad, pues déjenme orar por ustedes antes de despedirnos. Que el Señor bendiga sus vidas grandemente. Gracias por acompañarnos. Déjanos tus comentarios. Después de haber escuchado esta conversación de esta noche, déjame en tus comentarios qué decisión tomas, qué aprendiste, qué lección te deja, qué esperas de tu caminar en Cristo, qué has aprendido de el día de hoy y qué quieres que pase en tu vida. Así es que déjamelo en tus comentarios aquí. Si no quieres que sea público, para que no quieres que los demás lo vean, pues mándame un mensaje, no importa. De igual los leo. Así es que déjame orar por ti, iglesia, déjame orar por ti, comunidad. Gracias a todos, Dios les bendiga y estaremos viéndonos aquí en la próxima transmisión. Oremos, ahí donde estás, cierra tus ojos, si puedes inclinar tu rostro, si puedes cerrar tus ojos, ciérralos, inclina tu rostro. El cerrar los ojos solamente es para no distraernos, el inclinar nuestro rostro es un acto de reverencia delante del Señor, de que nos rendimos ante Él y oramos. Y quiero bendecirte, Padre. Gracias por esta transmisión de esta noche. Bendigo la vida de quienes escuchen este video, quienes han llegado hasta este punto del final y han puesto atención a este mensaje. Los bendigo en el nombre de Jesús. Bendigo sus corazones, bendigo sus mentes. Señor, este mundo trata de poner héroes
héroes que puedan derribarse después, héroes que tengan enemigos, héroes que armen revoluciones. Pero tú eres más que un revolucionario, más que un rebelde que trastornó el mundo. Señor Jesús, tú eres nuestro Señor. Tú eres el Señor en la vida de cada uno de los que están escuchando este mensaje. Tú eres el Señor que ha traído salvación y perdón de sus pecados. Tú eres el Señor que ha redimido sus vidas con precio de sangre. Con tu vida misma pagaste el sacrificio que hiciste por ellos. Y pagaste, Señor, con precio de sangre. Tus heridas en tus manos y en tus pies y en tu costado fueron el testimonio de ese pago. Son el testimonio de ese pago. Y ahora tu iglesia ha sido redimida, salvada, restaurada, sanada, bendecida, prosperada, alcanzada por tu gracia y por tu amor. Y hoy bendigo a tu iglesia. Que tu Espíritu Santo sea con ellos, trayendo certeza a su corazón de quiénes son en Cristo. Trayendo convicción de que no necesitan un héroe fantástico, mítico, extraordinario, para sentirse a salvo o seguros. No lo necesitamos, porque tenemos a un Señor, a un Rey de Reyes y Señor de Señores que gobierna nuestras vidas y que está en nuestros corazones para que vivamos a plenitud y tengamos esa vida restaurada por completo. Estamos seguros, estamos a salvo en tus manos. Tú eres Dios en nuestras vidas. Tú eres Dios en nuestras vidas. Nadie de nosotros te hizo Dios. Nadie en las religiones del mundo te hizo Dios. Tú ya eres Dios. Ya eras Dios desde antes de la fundación del mundo. Y por eso estamos seguros en ti. No tenemos temor, no porque tú tengas superpoderes. No tenemos temor porque tú eres Dios y eres el Señor de nuestras vidas. No padecemos angustia o aflicción o ansiedad o desesperación porque tú seas el héroe que nos salva o que llega justo a tiempo. No, Señor, tú eres mayor que el tiempo. Tú eres eterno y estás siempre presente en nuestras vidas. Y estamos seguros en ti porque tú no nos dejarás ni nos desampararás. Así lo prometiste y así lo has cumplido cabalmente. Estamos seguros en ti y bendigo, Señor, la vida de mis hermanos y hermanas, sabiendo, Señor, que esta certeza y esta convicción en nuestro corazón nos da la seguridad de que tú eres quien eres. Y no necesitamos crear un ser fantástico o mitológico para tener certeza de quién es nuestro Dios. Permite, Señor, que podamos compartir nuestra fe con aquellos que no te conocen. Permite, Señor, que otros vean en nosotros la seguridad y la certeza de quién tú eres. En el nombre de Jesús. Y con esa certeza en nuestro corazón, Señor, podemos disfrutar la vida plena, nuestra sanidad, nuestra restauración, nuestra bendición, nuestra prosperidad, nuestra salvación. Ya la tenemos, porque ya lo hiciste, Jesús. Gracias te damos, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Amén, amén. Pues ya, gracias, ya terminamos. Delfis de Blas. Delfis, gracias, Dios te bendiga también. Saludos desde la Ciudad de México. Rodolfo nos dice amén. Vero nos dice amén. Irma nos dice amén. Amén, amén, amén. Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos. Por ahí veo a Mine. Mine, Dios te bendiga. Vero Huerta, Irma Astudillo, Susi, Rodolfo. Gracias a todos, de verdad. Dios les bendiga. Compartan este video. Dejen sus comentarios. De verdad, yo espero que esta palabra les bendiga, les edifique. Si alguien no mencioné, como siempre lo digo, discúlpenme, no es mala intención, no es omitir a alguien o decir el nombre de unos y no de otros. Adriana, por ahí veo a Adriana, Alfonso, Ian, gracias a todos, gracias Adriana, Dios te bendiga. Gracias a todos de verdad. Y como lo digo siempre, si no menciono a alguien no es por mala onda, es simplemente que este dispositivo no me da para leerlos a todos y la lentitud de esta computadora no me actualiza los comentarios de manera inmediata. Pero de corazón les agradezco su compañía esta noche. Bendigo sus vidas y nos vemos la próxima. Estaremos aquí el domingo en esta misma red social.
Hemos tenido unas fallas para la conexión, pero después grabo el video o el audio, perdón, y subimos el audio en YouTube. Este domingo en particular fue terrible la grabación, me di cuenta hasta después, de ya cuando estaba editando el video. Así es que les ofrezco una disculpa por esa mala grabación, ese mal audio que compartimos esta semana. Discúlpenos, estamos haciendo lo posible por mejorar. Queremos mejorar todo lo que hacemos, la transmisión, el audio, en fin, todo lo que hacemos. Y lo que hacemos ahora, lo hacemos con lo que tenemos y esperamos poder ser de bendición para sus vidas con lo que hay ahora. ¿Mejoraremos? Sí, estoy seguro que sí. Dios está con nosotros y lo hacemos de corazón. Un abrazo grande, descansen, sean muy bendecidos, tengan una excelente semana. Un abrazo para ustedes, bendiciones, saludos a su familia, saludos a todos, compartan el video, dejen sus comentarios, deja que aprendiste ahí, nos hace meditar mucho acerca de lo que ustedes están recibiendo. Y si tienes algún tema sugerido, háznoslo saber, estaremos alimentando lo que por donde el Señor nos lleva para alimentar tu vida y alimentar tu fe. Así es que bendiciones a ustedes. Gracias. Hasta la próxima. Bye.